Amados hermanos, paz a vosotros. Es un gusto poder saludarles y llegar a ustedes a través de este medio de comunicación. Mi nombre es Gerardo Torres García. Por gracia de Dios soy ministro de su iglesia y pastor del Templo Sion en Cancún. Hoy me es grato poder dirigirme hacia ustedes para expresar este tema muy importante que se titula El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Está basado en Proverbios capítulo 13, en su versículo 4. Hermanos, el tema de la pereza es un tema muy importante para la Iglesia de Dios por la naturaleza de su origen. Y es que, hermanos, la pereza es un mal que trae como consecuencias una vida pues desordenada, inmadura, solitaria, mediocre y depresiva. Sus afectaciones van más allá que solamente la vergüenza pública cuando a alguien se le nombra como perezoso. Y saber de dónde viene esa pereza nos va a ayudar para poder erradicarla de nuestra vida si es que la tuviéramos. Por otro lado, hermanos, el valor contrario a la pereza es la diligencia y trae beneficios de toda índole, no solo para las personas que son diligentes, sino también para quienes lo rodean. Y podemos nosotros encontrar en la sociedad a muchas personas que son o bien perezosas o bien muy diligentes. Y podemos nosotros saber de algunos casos. Pero en esta ocasión, mis amados hermanos, yo quisiera que habláramos de la pereza y que dirigiéramos la vista a nuestro grupo social, que es la Iglesia de Dios, y más que a nuestro grupo social, a nuestra propia persona, porque haciendo una introspección, tal vez podemos darnos cuenta si en nuestros conceptos que tenemos de acervo se ha impregnado lo que dice la sociedad. Y lo que dice a veces cuenta que no es tan malo ser perezoso. Para esto hablaremos desde el punto de vista científico, psicológico, médico, pero sobre todo lo que dice la palabra de nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. Trataremos de hallar algunas respuestas a preguntas que tal vez ni nos imaginamos, y con la palabra de Dios que nos instruye, si es que hay alguna pereza en nuestra vida, poder encaminarnos para que seamos diligentes. Entonces, lo que tenemos que saber primero es ¿qué es la pereza? Bueno, en su definición dice así: la pereza es la falta de motivación o disposición para llevar a cabo una determinada tarea. También se utiliza este término para designar a la flojera, la ociosidad o la indolencia. En términos generales, se espera que una persona perezosa deje de hacer las cosas que podría hacer por no querer esforzarse en ello, y por lo tanto, emprender otras actividades sustitutas, más entretenidas, o bien que permanezca en ociosidad. La virtud contraria, como decíamos, es la diligencia. Y bueno, en este caso de la pereza, en este tema, pues hay muchas postulaciones. Una de ellas es lo que opina la ciencia. Y para la ciencia, hermanos, en este tiempo en el que vivimos, en la época en la que están creciendo nuestros hijos, las investigaciones arrojan algunos conceptos que tal vez, hermanos, podrían cambiar el concepto de la pereza. Y es que el diario .es es un portal que está en internet y tiene un artículo que se titula
los 4 grandes beneficios de la pereza según la ciencia. Entonces, en uno de los primeros beneficios de los cuales habla es que entre menos estrés haya, hay más salud. Y sugiere que haya descanso porque el descanso propicia los bajos niveles de estrés y la ansiedad, y los beneficios que se obtienen son la reducción de enfermedades cardiovasculares o las contracturas o dolores musculares, y también evita los estados depresivos. Eso es lo que dice que es el primer beneficio. El segundo beneficio que dice la ciencia con respecto a la pereza es que una persona perezosa tiene mayor creatividad. Se cree que una mente relajada es propicia para que surjan ideas o se encuentren soluciones a los problemas. De hecho, esta investigación sugiere que un escritorio desordenado favorece el pensamiento creativo y estimula las ideas. Esa es la segunda opción de beneficio que ponen. La tercera dice que hay una mayor eficiencia, porque según la investigación arroja como resultados que los perezosos cumplen sus obligaciones de manera calmada y serena, y que se equivocan menos. Incluso dice este artículo que Bill Gates, el fundador de Microsoft, prefiere escoger a empleados perezosos para los trabajos difíciles, pues encuentra más fácil de hacerlo. Y el cuarto beneficio que dice la ciencia es que podrían ser personas con una mayor inteligencia. Porque según este estudio, los adultos más perezosos, primero, no se aburren y tienen un coeficiente intelectual más alto. Y en consecuencia pasan más tiempo en la exploración de sus ideas y sus pensamientos. Por su parte, la psicología también tiene su criterio. Dice la psicóloga Valeria Sabater de la Universidad de Valencia, España, textualmente lo siguiente: lo que hay detrás de la pereza no es simple dejadez o irresponsabilidad. La pereza es una máscara y tras ella se esconden muchas cosas: la sombra del miedo, la baja autoestima, la inseguridad, la insatisfacción o incluso la falta de apoyo emocional. Esto sucede cuando una persona tiende a pensar en situaciones futuras en las que se ve incapaz de resolverlas, provocándoles angustia. Esto es lo que dice la psicología. Por su parte, la ciencia médica opina lo siguiente: que ha habido novedosos descubrimientos que se han hecho con resonancia magnética. Y en el año 2015, el doctor Masoud Hussain de la Universidad de Oxford reveló que para hacer algunas actividades, el cerebro libera una gran cantidad de dopamina, misma que activa la corteza motora para facilitar el movimiento y desempeño de la actividad. Pero las personas que experimentan pereza dice que realmente lo que tienen es una apatía, porque la apatía se da cuando los niveles de dopamina son bajos en la persona y por consiguiente la corteza cerebral tampoco se activa de una forma adecuada y por esa razón se sienten incapaces para realizar la actividad que conlleva un esfuerzo. También la ciencia médica habla acerca de que hay un síndrome que se llama la fatiga crónica. Este puede limitar las actividades físicas de las personas como las intelectuales. Cuando este síndrome está en una persona, todo aquello que solía hacer se reduce casi a la mitad. Y es una complicación en las personas, en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida personal y en todo tipo. Aquí en el artículo les dejé un QR para que ustedes puedan
accesar a la información de la fatiga crónica. Bueno, hermanos, detrás de estas tres disciplinas que hemos visto en la ciencia médica y también la psicología, tenemos diferentes connotaciones. Por ejemplo, en la primera, que es la ciencia, podríamos nosotros recibir como un aliento para adquirir ese mal hábito de la pereza, porque trae supuestos beneficios. En la segunda opción, que es la parte psicológica, bueno, podría verse a lo mejor una persona enfrascada en su propia vida, envuelta en su ego, centralizada en la atención personal y no dar la opción para que haya alternativas que le puedan ayudar. Y en la tercera, que es la cuestión médica, pues ahí vemos, hermanos, que una manera podríamos nosotros justificarnos pensando que hay un desajuste involuntario de nuestros neurotransmisores, y podríamos a lo mejor decir, bueno, pues esto es involuntario y no es algo que pueda controlar. Sin embargo, hermanos, tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, hermanos, desde antes de que existieran las múltiples disciplinas humanas, pues la palabra de Dios, hermanos, describía ahí a un hombre que lo llamó falto de entendimiento por su gran pereza. Debido a ello, su vida se llenó de problemas muy complicados, y aún su red de apoyo, en quien solía sentirse seguro, se había derrumbado por el descuido que había tenido. El sabio Salomón, hermanos, al analizar esta situación, deja escrita una enseñanza advirtiendo que la constante inactividad por causa de la pereza en cualquier aspecto de la vida traerá una inminente pobreza, con afecciones personales, familiares, sociales y espirituales, que llegarán destructivamente sin que tengan posibilidad de defensa. Esto lo puede usted encontrar en Proverbios capítulo 20, del versículo 30 al 34. Pero tal vez usted se esté preguntando hasta este momento, ¿cuál es el origen de la pereza? Bueno, analicemos un poco, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Dios creó al mundo, ahí en Génesis 1:31, dice que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y cuando leemos Eclesiastés 3:11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. En esa perfección, hermanos, Dios creó al hombre. Y desde el principio dejó ver que había puesto en él la capacidad diligente, lo que equivale a ser presto, cuidadoso, exacto, activo, pronto, ligero en el trabajo. Esto lo dice el diccionario bíblico, Biblia Todo. Hermanos, Dios no hizo al hombre con el fin de que se estresara bajo ninguna circunstancia. Analice esto usted, mi hermano. El Creador le encomendó a Adán poner nombre a todos los animales. Hoy en día, hermanos, sabemos que existe entre 1.5 y 2 millones de especies que hasta hoy se conocen. Imagine usted el trabajo que Dios le dio a Adán, y tenía que ser diligente para hacerlo, tomando en cuenta que dijimos que diligente es ser presto, cuidadoso, exacto, activo. Y bueno, pues Adán tuvo que ser paciente, creativo, eficiente y con un alto grado de inteligencia. Si usted se da cuenta, esto que estamos hablando ahorita en este momento es lo que la ciencia postula, pero con la pereza. Y de ninguna manera esto puede darse en la pereza, sino más bien en la diligencia. Y Dios puso en Adán esa diligencia.
¿Qué método utilizó Adán para acordarse de todos los nombres de los animales y que no se repitiera? No lo sé. ¿Cómo se organizó estando solo? No lo sé. ¿Cómo los clasificó? Tal vez, hermanos, no lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que ser un hombre diligente le llevó a concluir la labor que le fue encomendada. Labor que agradó al Creador, porque los animales siguen llamándose así hasta el día de hoy, según lo dice Génesis capítulo 2, versículo 19. Sabio Salomón no se equivocó cuando dice: desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Aún después de haber entrado el pecado, Dios siguió conservando en el ser humano las cosas importantes: el intelecto, el sentimiento y la libertad de elección. Penosamente, hermanos, la cercanía total con Él se fracturó. El hombre sufrió un grave golpe de parte de Satanás y comenzó a experimentar entonces dolor físico, emocional y espiritual, trayéndole como consecuencia el miedo, la baja autoestima, la inseguridad y la insatisfacción, respuestas conductuales que en muchas ocasiones se esconden bajo la máscara de la pereza. Es lo que leíamos anteriormente en lo que dice la psicología, que estudia la conducta de las personas y las emociones. La diligencia, hermanos, ya no sería la misma para todas las generaciones futuras. Había habido, hermanos, una fractura grandísima, irreparable. La diferencia quedaría marcada desde antes de nacer. Una simiente sería para vida, como lo dice el profeta Jeremías. Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las gentes. Y otra para muerte, como lo declara el rey David en los Salmos 58, versículo 3 y 4. Enajenáronse los impíos desde la matriz, descarriáronse desde el vientre, hablando mentira. Veneno tienen semejantes al veneno de las serpientes, son como áspid, sordos que cierran su oído, que no oyen la voz de los que encantan, por más sabio que el encantador sea. La simiente de vida sería movida por el perfecto amor que echa fuera el temor y que genera fuerza, virtud y amor para emprender tareas diligentes. Eso lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Ahí mismo en ese verso dice que no así el que teme, porque no ha sido perfeccionado en el amor. La simiente de muerte, mis amados hermanos, el único consuelo que alcanza a tener en su tribulación es el consuelo de sus compañeros, así como lo dice Job en su capítulo 6, versículo 14. El atribulado es consolado de su compañero, mas hace abandonado el temor del Omnipotente. Muchas ocasiones, su aliado es la autocompasión y su camino se ve lleno de obstáculos que se tornan como espinos dolorosos. Proverbios capítulo 15, versículo 16 nos dice eso. ¿Se puede usted imaginar qué difícil ha de ser andar por un camino donde hay espinas? Y es que todo lo emocional juega un papel muy importante en cada persona. Pero para los hijos de Dios, pensar diligentemente como David hace que tengamos el consuelo y la alegría de Dios cuando nuestros pensamientos andan divagando. Salmo capítulo 94, versículo 19 dice así: en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tu consolación alegraba mi alma. Y ahora preguntémonos, ¿existe una solución? Claro que sí, mis amados hermanos. Y es que para cambiar un hábito, conducta o costumbre personal, familiar, social,
tiene que suceder una de estas dos cosas. La primera es estar muy insatisfecho de haber hecho lo mismo sin conseguir resultados, o encontrar la inspiración que haga que nuestro cerebro libre gran cantidad de dopamina que nos ponga en movimiento. Gracias a Dios, hermanos, tenemos la forma de revertir esto después de la caída del hombre y volver otra vez a ser diligentes, pero diligentes para nuestro Dios, y que esa diligencia tenga una posibilidad de acercarnos a la vida eterna. Hoy sabemos, hermanos, que para llegar a nuestro Dios o para acercarnos a Él, nosotros debemos de aceptar que somos pecadores, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, bautizarnos y seguir fielmente sus mandamientos. Y con ello, hermanos, el miedo, la angustia, el temor y todo aquello que impide que seamos diligentes pueda erradicarse. Tal vez, hermanos, tal vez el pueblo de Israel experimentó lo mismo también, porque este mal ha sido desde el principio. Cuando entró el pueblo de Israel a poseer la tierra prometida, la tribu de Dan necesitaba su lugar. Y dice estas palabras en Jueces capítulo 18, versículo 9. ¿Y vosotros os estáis quedos? No seáis perezosos en ponernos en marcha para iros a poseer la tierra. Eran palabras que le decían al pueblo de Israel que había ya conquistado la tierra y que tenía que posicionarse en el lugar. Usted y yo hoy estamos en esa tierra prometida. Estamos, hermanos, en el lugar en el que Dios nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable, a su iglesia. Y hoy, hermanos, tenemos la posibilidad de posicionarnos diligentemente para que podamos nosotros obtener ese premio, que es la vida eterna. Amados hermanos, como conclusión, en este mensaje hemos corroborado que Dios hizo al hombre diligente, que la pereza es una consecuencia de la condición del hombre caído, pero que Dios en su infinito amor permite que volvamos al diseño original y nos ha provisto de todos los medios para que eso suceda. Y sigue poniendo sus expectativas en nosotros. Lo que no le es grato a nuestro Dios es que hagamos como el siervo que expresó estas palabras. Y tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y el que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Mateo capítulo 25, versículo 25 al 29. Por último, mis amados, la diligencia es un principio divino, modelado por nuestro Dios y su Hijo, para ejemplo nuestro. Imitemos a quien nos amó y nos salvó, porque Él dijo: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Juan capítulo 5, versículo 17. Dios les bendiga. Su hermano en Cristo Jesús, ministro Gerardo Torres García. Paz a vosotros.
esa manera y versículo 17.